La prueba. Las pruebas son argumentos que pueden comprobar si un hecho ha existido o no. Por lo tanto, proveen al juez para fallar de manera correcta y sustentada en un proceso. Las pruebas son los elementos que se utilizan en el proceso judicial para demostrar o refutar los hechos que se discuten en juicio. En general, las pruebas pueden ser de dos tipos: pruebas documentales y pruebas testimoniales. Las pruebas documentales son aquellos documentos u objetos que se presentan ante el juez como evidencia de los hechos que se discuten en el juicio. Por otro lado, las pruebas testimoniales son las entrevistas de las personas que han presenciado los hechos que se discuten en el juicio. Por ejemplo, el testimonio de un testigo presencial y el informe pericial de un experto. En cualquier caso, las pruebas deben cumplir con las normas del derecho probatorio para ser legítimas y efectivas en el juicio. Pero, ¿cómo se obtienen las pruebas en el derecho probatorio? Las pruebas pueden ser obtenidas por las partes en el proceso, mediante distintos medios y procedimientos legales. Por ejemplo, las pruebas documentales pueden ser obtenidas mediante la solicitud de documentos a terceros, mediante la exhibición de documentos en poder de la contraparte, mediante la prueba pericial o mediante la inspección judicial. Por otro lado, las pruebas testimoniales pueden ser obtenidas mediante la citación y declaración de testigos, mediante la prueba pericial o mediante la confesión de la contraparte. ¿Cómo se presentan las pruebas en el derecho probatorio? Las pruebas deben ser presentadas de forma clara, ordenada y completa, para que el juez pueda valorarlas adecuadamente. En general, las pruebas documentales deben ser presentadas en su originalidad o en copia certificada. Además, deben ir acompañadas de una solicitud de exhibición o de una justificación de su origen y autenticidad. Por otro lado, las pruebas testimoniales deben ser presentadas mediante citación y declaración de los testigos, o mediante la presentación del informe pericial o de la confesión de la contraparte. De cualquier forma, las pruebas deben presentarse a tiempo y forma para que sean valoradas por el juez. Clasificación de las pruebas. En el derecho probatorio existen diversos tipos de pruebas que se pueden clasificar según diferentes criterios. A continuación se presenta una clasificación general de los tipos de prueba más comunes. Según el medio de prueba. Pruebas documentales. Son aquellas que se basan en documentos escritos como escrituras públicas, actas, contratos, facturas, correos electrónicos, entre otros. Pruebas testimoniales. Son aquellas que se basan en la declaración de testigos, quienes narran lo que han visto, oído o percibido en relación con los hechos del caso. Pruebas periciales. Son aquellas que se basan en el dictamen de un perito, quien es un profesional con conocimiento específico en una determinada materia y que aporta su opinión técnica sobre los hechos del caso. Pruebas físicas. Son aquellas que se basan en objeto o elementos materiales que pueden ser aportados al proceso para acreditar o refutar los hechos alegados. Por ejemplo, un arma, una prenda de vestir, una mancha de sangre, entre otros. Según el objeto de la prueba. Prueba de los hechos. Son aquellas que se dirigen a acreditar o refutar la existencia de los hechos alegados por las partes. Prueba de las normas jurídicas. Son aquellas que se dirigen a acreditar la existencia y el contenido de las normas jurídicas aplicables al caso. Pruebas de vicios. Son aquellas que se dirigen a acreditar la existencia de vicios en el consentimiento o en la forma de los actos jurídicos, según el procedimiento. Pruebas preconstituidas. Son aquellas que se obtienen antes de la iniciación del proceso judicial, por ejemplo, una escritura pública o un acto de inspección judicial. Pruebas constituidas en el proceso. Son aquellas que se obtienen durante el desarrollo del proceso judicial, por ejemplo, la declaración del testigo o el dictamen de un perito. Según la iniciativa. Prueba de oficio. Son aquellas que el juez decreta de oficio, es decir, sin necesidad de que las solicite ninguna de las partes. Prueba a pedimento de parte. Son aquellas que las partes solicitan al juez que decrete. Según la admisión. Prueba admitida son aquellas que el juez ha admitido a trámite y las pruebas inadmitidas son aquellas que el juez ha rechazado. Según la valoración. Pruebas plenamente probadas. Según valoración. Pruebas plenamente probadas son aquellas que el juez considera que han sido acreditadas de manera fehaciente. Pruebas no probadas son aquellas que el juez considera que no han sido acreditadas de manera fehaciente. Principios rectores. ¿Cómo se valoran las pruebas en el derecho probatorio? La valoración de las pruebas es una tarea fundamental del juez, ya que de ella dependerá la decisión que se tome en el juicio. En general, la valoración de las pruebas se realiza de acuerdo a los siguientes principios: legalidad, pertinencia, suficiencia, contradicción y presunción de inocencia.
De esta forma, el juez valora las pruebas considerando su contenido, las circunstancias, la obtención, la credibilidad de los testigos y la coherencia entre ellas. Pertinencia, necesidad de la prueba, la licitud, principio de contradicción, libre probación de las pruebas. Medios de prueba. El derecho penal, como sistema destinado a administrar justicia en casos que involucran presuntas transgresiones a la ley, se apoya en una variedad de medios de prueba para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Estos medios, que abarcan desde testimonios, documentos, hasta pruebas periciales, indicios o presunciones, constituyen pilares fundamentales sobre los cuales se erige la búsqueda de la verdad y la participación de la justicia, como los siguientes. Primero, testimonio de testigos presenciales. Segundo, los documentos. Tercero, los peritos. Cuarto, los indicios y las presunciones. Teoría general de la prueba. Derecho probatorio. Objetivos. El derecho probatorio ha sufrido una renovada atención en los teóricos del derecho procesal, a la luz de la insuficiencia de resultados del proceso civil en general en el mundo contemporáneo. De tal forma, se ha actualizado la visión de la tradicional relación entre prueba y verdad. Se discute actualmente cuál es la función de la prueba en el proceso civil, fundamentalmente en relación a la parte del juez, y los sistemas de apreciación de la prueba producida. El procedimiento probatorio también se torna complicado, y los distintos medios de prueba en particular son objeto de permanentes discusiones en la praxis judicial. De tal forma, este capítulo, esencial en la teoría del derecho procesal, se torna indispensable a la atención en la carrera, no solo desde su renovado contenido teórico, sino fundamentalmente atendiendo a sus virtudes prácticas ineludibles. En síntesis, en esta sección, los objetivos perseguidos por los de actualizar y profundizar a nivel de una carrera de posgrado, los conocimientos recibidos por los profesionales en sus cursos de grado y, en especial, marcarles las nuevas tendencias de la ciencia del derecho procesal respecto de estas instituciones fundamentales. Obviamente, el análisis científico, legislativo, doctrinario y jurisprudencial respectivo les brinda habilidades inmediatamente aplicables en sus labores profesionales diarias, sea como abogados litigantes o como jueces, funcionarios o empleados judiciales. También se promoverá la discusión académica de estos temas fundamentales en el derecho procesal moderno. Algunos desafíos y problemas éticos. Obtención ilícita de pruebas. La obtención ilícita de pruebas se refiere al proceso mediante el cual se obtiene evidencia de manera contraria a las normas legales o constitucionales. Esto puede incluir la obtención de pruebas mediante coerción, tortura, engaño, violación de la privacidad o cualquier otro medio que viole los derechos fundamentales de las personas involucradas. En muchos sistemas jurídicos, las pruebas obtenidas de manera ilícita pueden ser excluidas del proceso penal como resultado de la doctrina de la fruta del árbol envenenado, que busca desincentivar la conducta ilegal por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Manipulación de pruebas. La manipulación de pruebas se produce cuando se altera, modifica o falsifica evidencia con el objetivo de influir en el resultado del proceso penal. Esto puede incluir desde la adulteración de documentos hasta la fabricación de pruebas falsas o la alteración de pruebas físicas. La manipulación de pruebas socava la integridad del proceso penal y puede resultar en la condena injusta de personas inocentes o en la impunidad de los culpables. Por lo tanto, la manipulación de pruebas suele estar sujeta a sanciones legales severas en la mayoría de los sistemas jurídicos. Los desafíos éticos en torno a la protección del derecho fundamental en el derecho y de la sociedad son complejos y multifacéticos. Desde conflictos de intereses hasta dilemas tecnológicos y preocupaciones sobre discriminación y desigualdad. Estos desafíos requieren un enfoque reflexivo y comprometido por parte de los actores involucrados en el sistema legal y en la sociedad en su conjunto. Es crucial encontrar un equilibrio entre la protección de derechos individuales y los otros objetivos limítimos, como la seguridad pública, mientras se garantiza la igualdad de derechos para todos los miembros de la sociedad. Esto implica la implementación de políticas y prácticas que respeten la dignidad humana y promuevan la justicia social y protejan los derechos fundamentales como pilares esenciales de una sociedad democrática y equitativa. Carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre la parte que afirma la existencia de un hecho y por ende desea que el juez lo tenga por cierto. Esta parte tiene la obligación de presentar las pruebas que sustenten la afirmación. El principio rector de esta materia es el onus probandi, que establece que quien alega debe probar. Primero, principios rectores de la prueba. Segundo, principio de libertad probatoria. Tercero, principio de legalidad de la prueba. Cuarto, principio de pertinencia de la prueba. Quinto, principio de lealtad y probidad. Y por último, valoración de la prueba. Podemos concluir que las pruebas son esenciales en los procesos judiciales porque proporcionan los argumentos necesarios para que el juez pueda determinar la veracidad de los hechos y emitir un fallo justo y fundamentado. Por otro lado, las pruebas en el ámbito jurídico son fundamentales para la administración de justicia. Su correcta clasificación, obtención y valoración, siguiendo principios éticos y legales,
son esenciales para asegurar que los procesos judiciales sean justos y equitativos. Los desafíos éticos asociados a la obtención y manipulación de las pruebas subrayan la importancia de adherirse a los procedimientos legales y proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas.